Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos a usar. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Arrancamos entonces, y ya desde este lugar en el que estoy sentado, en la ciudad de Buenos Aires, ya no se ve oscuridad a través de la ventana, ya se ve el sol. Todavía no llegó la primavera, pero ya nos está avisando, ya nos está mirando de reojo, de costado, y eso se ve porque ya no tengo que prender la luz cuando me siento a grabar el programa. Ya veo con luz natural, y parece que no, pero son cosas que uno va viendo y va percibiendo. Eso nos trae este septiembre. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por compartir estos momentos con nosotros, porque seguramente ustedes también tienen su ritual, y también ya cuando escuchan Mochileros saliendo temprano a la mañana para tomarse el tren o el subte o el colectivo, ya ven que no es más de noche, que ya es de día, que está despuntando el sol aunque sea temprano, y ya quizás se sientan el sábado o el domingo por la mañana o al mediodía y ya se dan cuenta de que el sol pega de otra forma porque ya es otro momento del año. Eso que compartimos también lo compartimos aquí en Mochileros, y por eso también estamos muy agradecidos con todas las radios y con todos aquellos que nos escuchan desde diferentes plataformas, Así que arrancamos este programa con todos ustedes, y por supuesto lo arrancamos también desde nuestros estudios centrales, allí en Quebrada de los Pozos. Desde allí los saluda, y yo los saludo a él también, claro, nuestro amigo, nuestro compañero, Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Un abrazo para toda la gente que nos escucha en los distintos medios. Un saludo para todos los que reconocieron mi voz terriblemente complicada por 35 años de docente. El domingo estuvimos ahí con la gente de Radio El Grito en Cura Brochero. Hubo una peña solidaria, un poco para recaudar fondos para distintas organizaciones, entre ellas la radio. La verdad que fue buenísimo. Vendimos todo lo que llevamos, sándwiches de bondiola desmechada, Nico, increíble. Qué rico. Así que bueno, un saludo para Radio Grito, que está tratando de volver al aire con música. Nosotros estamos saliendo todos los sábados, así que un saludo a los que están del otro lado ahí de la radio. Un saludo también, por supuesto, para la gente de Tristan Suárez, de Villa de las Rosas y Salzacate, que nos escucha en dúplex los viernes, nuestro día original, digamos, que salimos para todo esa zona de Tras la Sierra y el Gran Buenos Aires Sur, y también, por supuesto, a todos los que nos escuchan por la demás radio ahí en Loma de Zamora, en Carpintería y en San Luis. La gente, por supuesto, que nos escucha en Bariloche. Parece que estuvo nevando en Bariloche. Acá días increíbles, diáfanos, azul totalmente, fin de semana movido con la peña, el sábado caminando por la montaña, arrancó el mes del senderismo. Ayer estuvimos con nuestro amigo común Franco Ontivero, que le mando un saludo. Ahí estuve viendo que los hermanos Ontivero eran los tenientes coroneles del Chacho Peñalosa, así que estamos viendo si no es descendiente de esa gente. Por lo bravo puede llegar a ser, ¿no? O sea, un saludo para Franco, para Franquito, bombero. Para nosotros Franquito, pero Franco ya tiene 30 años, Nico. Claro, qué Franquito. No, están los bomberos, están la tiene carnet de PAMI. Ayer le decía, para un poco el ritmo que no te puedo seguir. Claro. Subimos al volcán Agua de las Cumbres, ahí sobre los túneles, muy bonito. Un saludo para Jorge Oviedo, si nos está escuchando también, que son un poco los dueños del campo ahí. Estuvimos hablando de muchas cosas
locales, ¿no? Uno en cuanto más está con la gente, más se entera de las historias, de las cosas que ocurren en la zona, y realmente eso te hace sentir un poco más parte del lugar, ¿no? Así que generando ahí algunas cuestiones de turismo para el verano. Parece que los túneles de Taninga, los túneles de Pocho, si quieren, porque Taninga la verdad que está bastante lejos. Parece que se van a abrir los 3 primeros túneles, están haciendo un gran laburo ahí para que el turismo vuelva a la zona y la gente pueda laburar. Así que bueno, un saludo para todos y todas, y arrancamos, Nico. Tenemos tuvimos una semana movidita, digamos, y no solo a nivel argentino, sino también latinoamericano. Así que bueno, veremos ahí por dónde vamos a andar con la mochila. Una semana movida, como dice bien Daniel. A medida que uno va conociendo, se va sintiendo más parte del lugar, y entonces, claro, vuelve a los senderos que había dejado el verano pasado, porque a lo mejor en el invierno se amedrenta un poco, tiene miedo de que le tome el pecho. Uno ya no tiene 30 como Franquito, uno tiene algunos más, y entonces a veces se guarda y vuelve a los senderos cuando despunta la primavera y encuentra cosas que ya había visto. No son sorpresa, no son noticia, son noticias de siempre. Facebook, WhatsApp o Instagram. Buscanos como Mochileros Radio, o si no, visitanos en www.mochilerosradio.com. Llevo mucho tiempo fuera de mí. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. La noticia de siempre arranca un 9 de septiembre de 1930. Estas dos que del 9 de septiembre las voy a decir juntas. El 9 de septiembre de 1930, la dictadura de Uriburu fusila al albañil anarquista Joaquín Penina. Y el 9 de septiembre de 2020 fallece en Colombia Javier Ordóñez, víctima de brutalidad policial durante el gobierno de Iván Duque, lo que genera varias protestas y genera también que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, diga en su momento: hemos verificado evidencia videográfica de cómo la Policía Nacional Colombiana torturó al abogado Javier Ordóñez utilizando una pistola eléctrica Taser y haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza en su contra. ¿Por qué digo estas dos juntas al mismo tiempo? Porque me parecen dos muy buenos ejemplos de momentos en los cuales se reprime violentamente la protesta social, el reclamo social, a aquellos que militan en los espacios de reclamo social. Y al ser dos ejemplos tan distantes, si bien ambos son en América Latina, tan distantes en el tiempo y tan distantes en circunstancias, permiten de algún modo suponer que es un modus operandi que se repite y que no tiene que ver con la ideología del momento, no tiene que ver ni con los 70 años de peronismo, ni con la izquierda, ni con la guerrilla, tiene que ver con otra cosa, digo, ¿no? Sí, Nico, totalmente, ¿no? Porque el caso de Joaquín Penina, por ejemplo, que es una historia que se rescató, digamos, del olvido, si querés, en estos últimos años. Algunos hablan de que fue el primer desaparecido, si querés, ¿no? Porque hay que recordar que su cuerpo fue enterrado como NN y además no fue juzgado, directamente lo mandaron al paredón, fusilado ahí sobre las barrancas del arroyo Saladillo, y lo enterraron ahí en Rosario como NN en el cementerio de La Piedad. Y hasta el día de hoy, bueno, es como que su paradero es desconocido, no se encontró nunca su lugar donde lo enterraron. Así que
son historias tremendas, digamos. Cuando hablan de los 70 años del peronismo siempre se quedan cortos, ¿no? Creo que coincidíamos mucho a la vuelta a la democracia en empezar a contar esta historia trágica que de alguna forma vivimos, aunque sabemos que, repasando un poco la historia como lo hacemos acá, las grietas aparecieron mucho antes. La verdad que del año 30 para adelante, con la cantidad de interrupciones de la democracia, uno tomaba como referencia ese año, ¿no? Y evidentemente este tipo de cosas, de hechos, digamos, demuestran la ferocidad de las dictaduras y de lo que eran capaces de hacer para mantener el status quo, ¿no? El 10 de septiembre de 1839 nace Charles Sanders Peirce, considerado el padre de la semiótica lógica moderna. Para quienes hemos estudiado comunicación, una lectura que fue medio obligada y que en su momento nos hizo transpirar para aprobar aquella materia. No obstante lo cual, luego, hoy, mucho tiempo después, uno se pone a pensar y empieza a ver que a lo mejor algunas de esas herramientas de la semiótica que en ese momento parecían enrevesadas, terminan operándole a uno de alguna manera en la forma de leer. Y cuando digo leer no me refiero a la tradicional lectura que se aprende en la primaria, sino a una lectura menos lineal y más justamente semiótica, ¿no? Sí, totalmente, nos hizo transpirar en esos primeros años de la facultad seguramente, sí. Pero también nos dio la posibilidad de entender lo que ocurre cuando leemos o cuando vemos, y también cuando no vemos y cuando no leemos. Exacto. En todo caso, ¿no? Pero sabes que Peirce tuvo además de filósofo, digamos, también tuvo importante injerencia, puedo decir, en campos como la astronomía, la geodesia, sí. Y trabajó para el servicio costero de los Estados Unidos también, ¿no? Así que esa faceta por ahí no la conozco demasiado, pero en las biografías aparece y evidentemente que tenía bastantes cosas que decir, ¿no? El 10 de septiembre de 1976, Augusto Pinochet, dictador de Chile, le quita justamente la nacionalidad chilena al ex canciller Orlando Letelier, que luego será asesinado en Washington, D.C. 11 días más tarde. Vuelvo a lo del principio, y vuelvo a la frase del principio, que justamente es una frase de Salvador Allende, aquella frase que dice: podrán avasallarnos, podrán usar la fuerza. A lo mejor me equivoco, pero en general los que usan la fuerza son siempre los mismos, ¿no? Yo creo, Nico, que tiene que ver con algo que lamentablemente tiene que ver con una tradición que también hoy estamos viviendo ahí, seguramente en Gaza, en Israel, con esta misma idea de que no es suficiente con matar a la generación que tenés enfrente, hay que matar a varias generaciones para que desaparezcan las ideas, digamos. En ciertos periodos de la historia esto se quiso hacer, y yo de hecho lo he escuchado, creo que ya lo mencioné en el programa, un destacado descendiente de un economista de la década justamente del 30 que recién hablábamos de la Argentina. Escuché decir que había que matar a los subversivos y a las 5 generaciones siguientes, ¿no? Y eso lo escuché yo porque era compañero de laburo de esta persona, y me reservo el apellido, pero se pueden imaginar. Y realmente eso es muy fuerte, ¿no? Porque implica matar por matar, no importa, ¿no? Letelier ya se había ido del país, ¿qué necesidad había de perseguirlo y matarlo en Estados Unidos? Ya no estaba en Chile. Pero bueno, a pesar de que Sarmiento lo dijo bastante clarito, en Chile y en Argentina, ¿no? Las ideas no se matan. pero evidentemente eso no es suficiente, y esa violencia sigue estando, y hoy parece que vuelve un poco al tapete por todas las frases de odio y que se escuchan, y mismo esta semana con el asesinato en Estados Unidos, que uno puede estar no de acuerdo con las cosas que diga cada uno, pero bueno, justamente esas cosas que a veces uno dice generan violencia, y ocurre esto, que un tipo va a dar una conferencia, uno saca un revólver y le pega un tiro. Sí, realmente una situación espantosa, lo que ha sucedido en Estados Unidos, porque además es algo que particularmente en Estados Unidos es un flagelo, es una situación que está fuera de control, ¿no? Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública. Una drástica y profunda reformulación
del sector público. Se desregula profundamente el comercio exterior. Se suprimen todas las restricciones. Hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y de aumento de la recaudación impositiva. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso. Vamos a bajar el gasto y te vamos a bajar esos ingresos brutos y vamos a focalizarlos en las cosas que estás mencionando que están bien. Entonces, recorremos la historia y las voces son otras, pero la historia es la de siempre. Por los senderos de la historia, mochileros. El 11 de septiembre de 1297, las tropas de William Wallace, a quien ustedes seguro conocen por la película, Corazón Valiente, derrotan a los ingleses en la batalla de Stirling Bridge, una de las grandes batallas, uno de los grandes triunfos de las tropas escocesas sobre los ingleses. William Wallace luego iba a ser derrotado más adelante. Finalmente el Reino Unido iba a anexar Escocia, pero en 1997, también un 11 de septiembre, en el 700 aniversario de la batalla, séptimo centésimo se dice en realidad, se realizará un referéndum que permitirá el regreso del Parlamento escocés. Es decir, desde 1997 Escocia, si bien no tiene independencia, tiene un parlamento y tiene una serie de cosas, una serie de atribuciones, el Parlamento y el gobierno escocés, que le dan a Escocia una pátina distinta que a Irlanda o a Gales, por ejemplo, por lo que estuve leyendo, ¿no? Pero interesante esto de que se hayan cumplido 700 años de una batalla cuando ya existía Escocia e Inglaterra, ¿no? Realmente para las cifras que manejamos acá en América Latina es un montón. Sí, totalmente, Nico. Y vos sabés que hace unos años me tocó caminar con mi primer turista internacional, un escocés también. Ajá. ¿No? Y él justamente me preguntaba por los comechingones, y yo le pregunté por qué ese interés. Y de alguna forma me dio a entender de que la lucha de los pueblos originarios de acá era la misma lucha que sus pueblos originarios con Inglaterra. Claro. Y que tenía que ver con esa reivindicación y de conocer, y por eso quería conocerlo. En realidad era una excursión que íbamos a conocer los túneles de acá, pero terminamos caminando por un asentamiento Comechingón porque tuvo tanto interés que le dije, mira, yo conozco un lugar, si querés vamos. Y ahí surgió la charla y su novia cordobesa que traducía un poco porque no entendía nada. Pero encima yo le quería tirar unas palabras en inglés y la novia me decía, no, hablar en español porque tiene que aprender a hablar español. Así que fue muy graciosa toda la situación, pero me hizo acordar a ese tema y me llamó mucho la atención de que preguntara por los comechingones, ¿no? O sea, es muy notable. Así que muy interesante esa lucha, a pesar de que los escoceses siguen de alguna forma dentro de esa esfera inglesa, de un país que crea como un protectorado de varios países, ¿no? Esta mancomunidad que le llaman ellos. Exacto. Que creo que tiene que ver también con la falta de territorio real, ¿no? Para expandir su poder. El 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina luego de el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas. Mitre y Valentín Alsina acaudillan, digamos, la secesión y se convierten en los hombres fuertes de la provincia de Buenos Aires. Secesión que durará hasta la batalla de Pavón, en la que sucede un hecho notable. Les recomiendo que busquen historias sobre la batalla de Pavón porque hay mucho análisis. Básicamente, Urquiza, que tenía una posibilidad cierta de ganar la batalla y de someter al mitrismo, se retira, permite el reagrupamiento de las tropas de Buenos Aires, lo cual le da a Buenos Aires la posibilidad luego de imponer condiciones en 1861 para reincorporarse a la Confederación y transformarla en la República Argentina, lo que iba a, de algún modo, signar la historia de este país desde entonces, porque, digamos, la preeminencia de Buenos Aires de algún modo se mantiene. Sí, así es, ¿no? O sea, toda esa etapa que nace también de un enfrentamiento fuerte, ¿no? De un lado y del otro, pero que termina directamente con esa victoria de la supremacía de Buenos Aires, digamos, sobre el resto del país, ¿no? Y que de alguna forma, no sé si continúa, pero se ve como a veces esa sombra frente a algunas decisiones, inclusive sobre algunas opiniones que se vierten desde acá, justamente desde el interior del país.
Bueno, el 11 de septiembre, por supuesto, 1973, derrocamiento de Salvador Allende, inicia la dictadura en Chile. Allende, el autor de la frase del principio, una frase que con el diario del lunes, luego de lo que sucedió en Chile con su presidencia y con la vida, toma una potencia impresionante realmente. Sí, una triste episodio, digamos, también por la forma en que se dio, ¿no? En Chile sobre todo. Y además porque frente a una crisis política que tal vez podía haber tenido otra salida, un poco también lo que pasó en Argentina, ¿no? Tampoco de las elecciones que se haya producido el golpe militar, ¿no? Me parece que en Chile había alguien que ya tenía un plan pergeñado para que esto ocurriera, ¿no? O sea, y había que hacer un experimento y ya estaba elegido el lugar y el país. De quien ya sabemos suficiente es de Bernardino Rivadavia, que el 12 de septiembre de 1821 suprime, como cabeza del gobierno unitario, la Gaceta de Buenos Aires, aquel diario que había sido creado el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno y que además había tenido las firmas de Juan José Castelli, Manuel de Alberti, Pedro Agrelo, Bernardo de Monteagudo, por supuesto Manuel Belgrano. Bueno, el hombre de la Avenida Larga decide suprimir la Gaceta de Buenos Aires en 1821. En una más, que le hace una mancha más al tigre, dice la frase, ¿no? Hablando. Sí, ¿no? La primera censura, tal vez, algo así, ¿no? Evidentemente, siempre, desde su nacimiento, de alguna forma, los medios de comunicación estuvieron rozando con esta cuestión, ¿no? Con el roce con el poder, jugar para el poder o no dejar expresar, digamos, los hechos tal cual los veían, ¿no? Obviamente que para Mariano Moreno y el resto de los que vos nombraste, la Gaceta tenía un estricto objetivo político, digamos. Y eso creo que hay que entenderlo también, ¿no? Los medios de comunicación no son seres intermediarios entre la sociedad y el poder de turno. Muchas veces son parte e instrumento de eso, ¿no? De un lado y del otro, quiero decirlo, ¿no? El 13 de septiembre de 1810 se crea la Biblioteca Nacional, que en ese momento se llamó Biblioteca Nacional Mariano Moreno, todavía se llama así, por supuesto nombrada así en honor a Mariano Moreno, que hizo muchísimo por el conocimiento y por la cultura y específicamente por las bibliotecas. Por eso se la llama así a la Biblioteca Nacional, una creación que también fue una creación de la primera junta, igual que en la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Sí, actos reivindicatorios con el tema de la Biblioteca Nacional, ¿no? Después cerrada durante un tiempo, trasladada. La verdad que la nueva biblioteca es muy hermosa. Si muy tienen hermosa. Alguna vez la posibilidad de visitarla en Buenos Aires, para los que viajan a la gran ciudad, es un lugar muy, muy lindo. Así que bueno, totalmente recomendable, por lo menos para mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Después, bueno, adentro obviamente que hay ese reservorio, digamos, de nuestra propia historia y demás, y de grandes personajes que han pasado como directores de la biblioteca. Bueno, el 13 de septiembre de 1856 nace Ramón Lista. Esta es una historia que vamos a contar de lo que pudimos rescatar, porque la verdad es que no la conocía. Ramón Lista es un prestigioso naturalista que en algún momento fue gobernador del territorio nacional del Santa Cruz. Se lo responsabiliza por la matanza de varios integrantes de la etnia Selknam, Huona, en noviembre de 1886. La verdad es que buscamos material sobre Ramón Lista, aparecieron algunas fuentes, ninguna es de mi más absoluta confianza, debo ser honesto. Lo mencionamos también buscando que a lo mejor algún oyente o alguna oyente nos diga, sí, Ramón Lista, quizás alguien que nos está escuchando desde el sur pueda darnos algún dato, porque como digo, se lo responsabiliza por una matanza de varias decenas de integrantes de la etnia Ona, de la etnia Selknam, como gobernador del territorio nacional de Santa Cruz, que en ese momento abarcaba también lo que es Tierra del Fuego. Tuvo una familia paralela a su familia en Buenos Aires. Él estaba casado con la hija de Olegario B. Andrade. Tuvo una familia paralela. Con esa familia paralela tuvo una hija. Y fue ese escándalo, el escándalo del adulterio, y no la matanza de los Selknam, lo que finalmente obligó al Poder Ejecutivo a removerlo como gobernador del territorio nacional y que se lo reemplazara.
una historia que vamos a seguir investigando porque me parece interesantísima y además tiene que ver con un personaje que en algún momento detentaba un poder grande en lo que es el actual territorio, ¿no? Sí, vos sabés que a partir de esa masacre que mató 28 personas aparentemente entre niños, mujeres y hombres, justamente un salesiano, mirá, por eso tengo alguna idea de lo que pasó, que era Fagnano, que es un cura de ahí que lo acompañaba en la expedición, y bueno, tuvo un enfrentamiento muy fuerte con él por el tema de la matanza, ¿no? Exacto. Y justamente ese día, el 25 de noviembre, fue declarado Día del Indígena Fueguino. Pero fíjate lo que son las cosas, porque el tipo terminó muriendo en el Chaco. No sé si lo viste ese dato. No. Y de manera trágica, porque el tipo quería demostrar la navegabilidad del río Pilcomayo en el Chaco salteño. Y murió en extrañas circunstancias, dice acá, ¿no? Y aparentemente, que fue asesinado por sus propios vaquianos. Claro. Pero bueno, la causa de la muerte nunca se esclareció. Eso fue en 1897. Así que fíjense las historias que aparecen, ¿no? Así en esta. Bueno, hay que pensar que en 1897, esa época donde él estuvo en el sur, estábamos prácticamente apenas comenzada la campaña del desierto, ¿no? Estábamos ahí, claro, en esa etapa. Finalmente, 14 de septiembre de 2000, en Perú se presenta públicamente el primer Vladivideo. Hemos hablado de esto, hemos hablado con nuestro querido amigo Antenor, de los Vladivideos, que son videos en donde el asesor presidencial Vladimiro Montesinos aparece sobornando a un congresista de la oposición, lo cual destapa una olla enorme de corrupción que se había mantenido en el gobierno del presidente Alberto Fujimori durante 10 años. Y bueno, esto desemboca en la renuncia de Fujimori, que ya estaba exiliado en Japón, y bueno, una serie de cuestiones que ya hemos mencionado, pero que se inician un 14 de septiembre del año 2000, Dani. Sí, totalmente, y que tiene que ver un poco, salvando las distancias, un poco, ¿no?, con esta idea de, no digo de los discursos de odio exactamente, ¿no?, pero el fujimorismo que vuelve a aparecer en estos últimos años con la candidatura de su hija, y de alguna forma, tras de ello, mucha gente que se ve que evidentemente apoya un poco esa forma de esas ideas que Fujimori tenía, ¿no? Y que de alguna forma se transforman un poco en las derechas que hoy andan por el mundo. Acá en Argentina se suele hablar de Fujimori y de esa democracia la Fujimori, no con lo que estamos viviendo aquí con el gobierno actual y con determinadas cuestiones que tienen que ver con las miradas económicas, ¿no? Así que un tema totalmente actual y que sí, Antenor muchas veces nos ha comentado desde su mirada, desde allá mismo en Lima, ¿no? De paso aprovecho, Nico, para mandar un saludo grande a Felipe González, que es otro amigo de México, del DF, que cada tanto lo molestamos también periodista él, y el que me introdujo en los primeros temas de informática referido al diseño de periódicos y demás, porque él tenía un periódico local. Estos periódicos de barrio que en la década del 90 se hicieron tan comunes en muchas ciudades de América Latina, él tenía un periódico en esa parte de la ciudad de México, del DF, donde vive ahí muy cerquita de la Basílica de Guadalupe. Lo que primero pide detenerse son las piernas a veces. Las ganas están y el cuerpo empuja y el corazón late, pero a veces las piernas dicen vamos para un ratito. Y cuando las piernas dicen eso, uno empieza a mirar y empieza a ver, o en el mapa, o si conoce, porque sabe que dentro de tanto tiempo, dentro de tantos kilómetros, hay un lugar para acomodarse y parar, volver a ensillar el mate y a lo mejor algún vecino que consiga agua o alguna silla que sentar y donde pedir algo fresco. Bueno, esto es lo que hacemos los mochileros, cada tanto tenemos que frenar y por eso nosotros aquí hacemos nuestro primer alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros.
11 de septiembre de 1982, Pedro Aznar presenta su disco homónimo, Pedro Aznar. Pensemos que Pedro venía a haber estudiado, de haberse ido a Berkeley para estudiar, estaba estudiando, había dejado Serú Girán y presentaba su disco solista. Y de ese disco solista estamos escuchando un tema que él ya había tocado con Serú en algunos de los últimos recitales que había hecho Serú a principios de la década del 80, que se llama Espejismo en la Nieve, y que ahora lo que estamos escuchando es la versión que sale justamente de ese disco Pedro Aznar, que iba a inaugurar una carrera que, bueno, habitualmente tenemos aquí en Mochilero también, ¿no? Sí, un primer cassette que tengo, Nico, y que compré, donde se perfilaba como un músico instrumental, Pedro Aznar, básicamente, sí, ¿no? Prácticamente. No sabíamos cómo se iba a disparar después hacia el rock nacional y las vertientes con el folclore que hoy tanto nos atrapan en los recitales cuando lo hace solo o con el grupo, ¿no? Así que Pedro Aznar realmente uno de los grandes músicos de la Argentina. Tanda, y enseguida seguimos con más mochileros. Lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos. Quería saludar a Daniel, a Nicolás y a todos los mochileros y mochileras que siguen este hermoso programa. Hace 10 años, 447 programas, 10 años, felicitaciones. Realmente es increíble la efeméride. Esta es mucho más importante, porque la otra la recordamos todos los años, pero esta es increíble. Los felicito, me alegra profundamente, los quiero mucho a la audiencia de Mochileros que recorre todo el país y otros países, y me encanta siempre estar a tiro para poder colaborar con alguna cosita, con algún textito, algún detalle. Les mando un fuerte abrazo, que sigan los éxitos por 10 años más, como siempre. A continuar, a seguir. Abrazo enorme. Y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones. Aquí está mi ternura para entonces. La conocéis, no tengo otra bandera. La conocéis, no tengo. Esta es nuestra América. La que late en las calles. La que respira en cada rincón. La que los grandes titulares no muestran. En Mochileros desenterramos las historias que construyen nuestro continente. La otra voz, la que no te cuentan, la que tenés que escuchar. América escondida, las voces que el mapa oficial no muestra. América escondida, nuestros caminos, nuestros mapas. Mientras miles de maestros de nuestra América se quedan en los rincones más olvidados para enseñar, acompañar y sostener la esperanza de nuestros niños y niñas, los gobiernos eligen otro camino: vetar, recortar, despreciar la educación superior, levantar muros donde debería haber puentes. Es la contradicción más dolorosa, la entrega silenciosa de quienes educan frente a la indiferencia ruidosa de un poder que margina el saber. Porque cuando se castiga la educación, no solo se golpea a los docentes, se hiere el futuro de nuestros pueblos.
queríamos en este momento que hablamos un poco de América Latina, hablar de la educación, no solo porque es el 11 de septiembre, el Día del Maestro, y por eso saludamos desde Mochileros a todos los que laburan en la educación, porque viste, Nico, que hay Día del Maestro, Día del Profesor, Día... Sí. En realidad el Día del Maestro creo que confluye en todos en general, y el tema de la educación creo que en América Latina tiene como un eje central, no tiene que ver en este relato inicial en el cual hacemos referencia a los vetos de Milei a la educación universitaria y a todo lo que se viene la próxima semana, porque tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la elección de los maestros. Me tocó, quiero saludar específicamente a la maestra Roxana ahí de Salzacate, que labura en la escuelita de los Molles, bien internada ahí por la Tablada, por Pocho, bien al fondo de los cerros que están yendo como para Chancaní, ¿no? Porque bueno, en ella a todos los que trabajan en estas escuelitas rurales, ¿no? A Miguel Gudiño, nuestro compañero, nuestro amigo que nos ha hecho algunos mensajes desde La Rioja, que también es maestro rural del nivel secundario, Roxana lo es del nivel primario. Realmente el sacrificio que hacen, ¿no? En el caso de Miguel te cuento que se levantan, 4 de la mañana, alquilan un remis de todos los maestros y se hacen, los 50 kilómetros, porque ya rompieron todos sus autos, ¿no? Un poco claro. Así. Y lo que le pasa a Roxana también es un poco lo mismo, ¿no? El gasto de nafta y todo. Hasta el año pasado ella iba y venía a Salzacate todos los días, ahora se está quedando a dormir ahí en la escuelita. Y bueno, nos llegamos con los chicos de Coyhaique, que mandaron juguetes desde Loma de Zamora, al cual agradecemos también. Y llevamos juguetes para los chicos de la escuela, ¿no? Entonces me parece que a veces se me hace no para comparar ni criticar, ¿no? Pero la idea esta de un capitalismo por ahí, ¿no? De que nos acostumbra a vivir como si el otro no existiera, como una oferta permanente de comprar, acumular, pero siempre es para vos. Y en esa lógica el otro se vuelve prescindible, se vuelve invisible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para despojarnos de esa trampa? Después de lo que acabo de contar de los maestros. Y estar acá a Embalse del Río Tercero, cuando se podía ir, las familias podían elegir, y menos nosotros, estaban todos mirando el celular, ¿no? Sí. Cómo nombrar al otro, cómo escucharlo, cómo reconocerlo en nuestra vida, ¿no? No es fácil, digamos, porque el mercado de alguna forma te ofrece una comodidad seductora, aunque sea vacía. Y el desafío me parece que es volver a elegir la incomodidad de lo humano, el tiempo compartido, lo de la escucha, lo de la memoria común, donde el otro vuelve a existir, y empieza a resquebrajarse de alguna manera la promesa del consumo infinito. Y en esa contradicción, estas personas que mandaron de Estados Unidos ahora, ¿no? Que fueron a buscar, uno de los chicos que cuando bajaba del aeropuerto dijo, fuimos a la ilusión de hacer la América, ¿no? De buscar esa famosa frase, ¿no? De ir al norte a buscar la América. Y al mismo tiempo, estos maestros que se quedan y que la luchan y quieren tratar de hacer de sus alumnos una vida más digna. Me parece que me llevaba a ese lado, ¿no? Y no lo digo solamente para maestros de Argentina, sino para maestros absolutamente de todo el continente, ¿no? Y por ahí me quedo con algunas frases, ¿no? de este 11 de septiembre, donde queremos sobre todo agradecer a los miles de maestros y maestras de nuestra América Latina, a los que enseñan en la ciudad, a quienes en lugares lejanos sostienen el derecho a aprender y a soñar de miles de niños y niñas, ¿no? Porque educar, decía José Martí, en esencia, es formar hombres libres, ¿no? Paulo Freire decía, la educación no cambia el mundo, cambia las personas, que son las que van a cambiar el mundo. Gabriela Mistral en Chile decía, el maestro que camina con sus alumnos se convierte en parte de sus sueños. Y a cada docente que se queda, que resiste, que abraza la tarea de enseñar aún en la adversidad, gracias, porque su compromiso de alguna forma hace posible de que la esperanza siga viva en una América Latina que no quiere dar el brazo a torcer y no se quiere entregar como un patio trasero de ningún país, ¿no? Yo voy a meter una personal y voy a saludar a mi vieja, que tiene
abajo del cinturón más de 40 años de docencia, jubilada ya por supuesto, en ella a todos los docentes. Habría que resignificar la frase, son los docentes lo que hacen la América, ¿no? Hacer la América debería significar esto, el docente que se toma el colectivo, que se alquila un remis, que se aventura en el camino porque sabe que el lugar a donde está yendo es mucho más importante que cualquier otra cosa. Eso debería ser hacer la América, me parece. Sí, totalmente, Nico. Así que un gran abrazo para todos los que se decidieron por esa vocación, porque en mi caso fue como un tropezón en el camino. Y no es que caía en la docencia, como dijo uno por ahí, sí, sino que tenía una cuestión pedagógica que estaba por fuera de la escuela tradicional y terminé dentro de la escuela del sistema educativo, del cual no reniego, ¿no? Porque charlando a veces, discutiendo con algunos amigos de, bueno, sí, pues si somos capaces de hacer estas reflexiones, la escuela tradicional no lo hizo tan mal. Claro. Entonces, a veces, obviamente que hay cuestiones metodológicas que se pueden mejorar y que se pueden hacer cosas mucho mejores, pero la educación, si bien el docente es baluarte y alguien que es principal, digamos, se da también en otros ámbitos, como hablábamos recién, ¿no? Con lo comunitario, con la familia, con la gente que te rodeas y te vas como moldeando en la vida. Así que no desesperemos respecto de esto. Creo que hay muchas cosas para hacer, pero tampoco para decir que todo está tan mal. Vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más mochileros. Desde México, felicidades a todos los mochileros. ¡Adiós! ¡Felicidades! Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos. Queridos amigos de Mochileros, ¿cómo están? Felicitaciones, siempre apostando a comunicar con humildad. Para el micro de voces es un honor ser arte y parte de este recorrido y no me quiero extender mucho en el mensaje, les quiero dejar un abrazo enorme a la audiencia de ustedes y pronto vamos a poder encontrarnos para armar la mochila y recorrer los caminos de esta marítima. Cuando se muere en la tarde pintando las algarrobas, crece en el aire el silencio y canto tu violín. Quería mandarles un abrazo, sé que pasan a veces el programa, a veces fragmentos del programa. Soy Felipe Piña y bueno, que estén muy bien, abrazo grande y sigan escuchando Mochileros Radio. Desde Montevideo los saluda Rodrigo García. Espero encontrarlos más seguido acá, en Mochileros. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente. Seguimos en Mochileros, vamos a mirar debajo del puente. Salió una nota muy interesante que recomiendo en el diario AR. El título es: las 180 empresas más emisoras de CO2 agravaron la virulencia de las olas de calor. Un nuevo estudio achaca la ocurrencia de la mitad de las olas de calor de las últimas décadas a los principales productores de combustibles fósiles y cemento del planeta y abre una posible vía de reclamación judicial. Esto tiene que ver principalmente con un estudio que se ha realizado y que de algún modo intentó y consiguió hacer la cuenta de la influencia que han tenido en las últimas olas de calor y en las últimas modificaciones de cuestiones relativas al cambio climático. La lista de las 180 empresas o entidades o instituciones que más han contaminado, vamos a decirlo rápidamente. Buscaron una lista en una web que se llama Carbon Majors, una lista que justamente lo que hace es calcular las emisiones de ciertas entidades. Hay países también, por ejemplo China, y
a partir de eso hicieron un modelo aritmético, vamos a decirlo así, que dice que una de las conclusiones es que las emisiones de carbono de las principales empresas contribuyeron en un 50% al aumento de la intensidad de las olas de calor comparadas con 1850-1900, ¿sí? De las cuales hay 14 que son gigantes: Exxon, Saudi Aramco, también está en la lista Repsol, por alrededor del puesto 50, Shell, Chevron, bueno. A mí me llama mucho la atención, les recomiendo que busquen la nota en el diario AR, incluso si pueden leer en inglés y tienen ganas leer el estudio, pero me parece muy notable esto desde un punto de vista que ya no tiene que ver exclusivamente con la crisis climática, Dani, sino que tiene que ver con que las mismas personas que muchas veces dan crédito a información falsa o que incluso las propugnan, estas informaciones falsas, estas fake news, como se les dice ahora, son personas que no le dan crédito a los estudios científicos sucesivos, mayoritarios, que hablan de la crisis climática, del cambio climático. Y me pregunto, ¿será ese el motivo por el que atacan a la ciencia? ¿Tendrá que ver con que la ciencia le saca el velo a esas mentiras? Y hay ciertas razones posibles, creo yo, ¿no? Hay como un desprestigio planificado. O sea, durante décadas, sectores vinculados a los combustibles fósiles, así como lo decís vos, financiaron campañas para sembrar dudas sobre el consenso científico. O sea, pensemos, por ejemplo, bueno, vayamos a otro lado. Acá en Córdoba se está armando todo un revuelo porque se está yendo de ahí de la zona del Paraná, cerca de Rosario, provincia de Buenos Aires, a Tanor, y se está viniendo para Río Tercero. Claro. ¿No? Con el tema de todos los agroquímicos y demás. Entonces ya acá la gente ya prendió las alarmas, digamos. Bueno, lo mismo hizo la industria tabacalera con el tema del cigarrillo, pues, y muy más lejos. Eso te iba a decir, claro. ¿No? Y la fake news, como decís vos, que se basan en mensajes simples, que son emocionales, que son fáciles de compartir. Y la ciencia, en cambio, es compleja, matizada, llena de cifras. Y en contraste, se facilita que se ataque al conocimiento científico lejano. Y después no es solamente contra los combustibles fósiles o todo lo que producen. También es sobre las vacunas, ¿no? Claro. Sobre el terraplanismo. Bueno, si no lo entendemos así, como que lo reducimos, digamos, nos terminamos confundiendo. Y yo conozco gente muy inteligente que está confundida. Sí, claro. En ese sentido, ¿no? Esa crisis de confianza en sociedades que estamos totalmente atravesados por la desigualdad y la desinformación, y es fácil de erosionar toda la confianza en las instituciones, incluida la científica. Es más, esa desconfianza a veces es explotada por quienes quieren un público confundido ante que un público informado, ¿no? Y en resumen, la ciencia pone en evidencia responsabilidades y propone cambios estructurales. El tema es que hace la justicia, como decís vos, ¿no? Claro, exacto. Bueno, nada, queríamos señalar esto, les recomiendo nuevamente, la nota está en el diario AR, y además tiene un hipervínculo al estudio, si tienen ganas de leerlo, porque me parece que es realmente interesante y que es un tema que a lo mejor en la coyuntura se está perdiendo o que está entrando, como decía recién bien Dani, en una picota de discusión que no tiene que ver con lo racional sino con lo emocional, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una tanda y antes de esa tanda tenemos para compartir con ustedes nuestro segundo alto en el camino. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. La ciudad.
no te acuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Lo que estamos escuchando es a Ignacio Fernández, cuyo apodo es Bola de Nieve, pianista y cantante cubano, nacido el 11 de septiembre de 1911, con uno de sus grandes clásicos, El Manicero, un artista que por supuesto para la Argentina debe ser bastante desconocido, pero que canta algunas canciones que seguramente han escuchado. De hecho tiene por allí una versión de La Flor de la Canela, por ejemplo, pero que además se mantuvo activo durante muchos años, incluso luego de consumada la revolución, era muy popular en Cuba. Sin embargo acá, la verdad es que yo no lo había escuchado nunca, Dani. La verdad que yo tampoco, así que lo estoy disfrutando con vos. Y como siempre pasa en Mochileros, después queda como la cosquillita, ¿viste? Como para ver qué más podemos ir viendo de este autor, ¿no? Así que para disfrutarlo y para investigarlo, y quien dice Mochilero más adelante, tener algo más de lo que hace. Ahora sí, tanda, y enseguida la segunda hora de Mochilero. Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas, enseguida sigue el viaje de Mochileros. Estoy cansado de buscar. Te traeré la lluvia cerrada en un beso. Recorremos el continente con nuestra mochila al hombro, pero lo hacemos de radio en radio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Las radios comunitarias de América Latina, acá, en Mochileros Radio. Nunca más estar triste. Los programas, las historias, los protagonistas de nuestra América Latina, todo en una sola radio. Un dial que va girando lentamente y recorre los senderos de América Latina a través de las radios comunitarias y los programas en cada pueblo y cada ciudad del continente. Nunca más estar triste. Música, río, mar, raíces, solidaridad. Cada semana, Mochileros. Caminando Latinoamérica nos reconocemos. Entendemos lo que somos. Somos parte de una misma patria. Somos parte de un mismo continente. Radio como en un ritual. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos la mochila y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Canciones que se grabaron en la memoria colectiva.
canciones que desafiaron el olvido y se metieron para siempre en nuestras mochilas. It's actually quite emotional, standing up here with these three guys after all these years. Standing to be counted with the rest of you. Anyway, we're doing this for everyone who's not here, but particularly, of course, for Sid. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pale? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And if they get you to trade El 12 de septiembre de 1975 se estrena el disco Wish You Were Here de Pink Floyd, una canción que desde ese disco y una canción que desde ese momento ha tenido una repercusión enorme, uno de esos temas que con un compás uno ya sabe a dónde está yendo, qué es lo que está escuchando, y en este caso la escuchamos en vivo en el Live Aid, aquel show que se armó como una especie de reprise de Live Aid de la década de los 80, en este caso reuniendo a muchas bandas, entre ellas a Pink Floyd, que hacía mucho en ese momento que no tocaban juntos, que se reúnen especialmente para este show, que es un show solidario, igual que el que sucedió en la década del 80. Bueno, para ese show se reunieron y por supuesto tocaron I Wish You Were Here, que es el mega hit del día de la fecha, Dani. Así es, Nico, y cuando uno piensa que Pink Floyd, ¿no?, con toda su obra está como medio olvidado, vuelve a resurgir así con toda la fuerza de su música, que inclusive para los que no sabemos inglés, de una forma u otra nos pegó fuerte de entrada, ¿no? Después cuando empezás a conocer lo que se dice y un poco el compromiso político de algunos de sus integrantes, uno realmente le gusta más todavía. Tanda, y enseguida seguimos con más mochileros. Carpa, listo. Bolsa de dormir, listo. Mochila, listo. Estamos para arrancar, muchachos.
Mochileros. Sola como nadie te pude ver. Sentada en la calle. El futuro no existe. El tiempo me enseñó que con los años. Somos constructores de un destino común. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. Con la mochila de la vida por los caminos de la historia. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar lo vencido. Seguimos en Mochileros, Senderos de la Historia, y vamos a tener hoy la presentación aquí en Mochileros de una serie de libros que se llaman Córdoba Originaria. Realmente el material, la información que maneja en este libro es muy pero muy interesante, muchas cosas que yo no sabía, y realmente, Dani, un hallazgo este material. Sí, súper interesante, se va a presentar muy pronto acá en Córdoba, pero bueno, escuchemos un resumen que hice del primer video, porque hay 5 videos y algunos podcasts sobre la presentación, más allá de los estrictamente los libros, y me parece súper interesante compartirlo con todos los oyentes. Vamos a escucharlo. Yo soy José Luis Pichuolo Valls, soy antropólogo y estoy aquí con el compañero Sebastián, y vamos a presentar nuestra colección de libros dedicado a la historia de Córdoba, la historia antigua de Córdoba. Bueno, mi nombre es, como dijo José Luis, es Sebastián Apesteguía. Soy de profesión paleontólogo, pero desde hace muchísimos años, incluso desde mucho antes de ser paleontólogo, me intrigó mucho y me volqué a investigar muchas cosas sobre los pueblos originarios, especialmente en nuestra Argentina nativa. Venía trabajando sobre un fantástico libro, un verdadero abrecocos, que es Incas, Conquistadores y Jaguares. Un libro que narra la problemática política entre el imperio incaico y el expansionismo guaraní. Raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor de esa mezcla. Sí, yo escribí ese libro hace 3 o 4 años, motivado porque siempre me interesó la relación que había entre las tierras bajas, donde yo nací, yo soy de Corrientes, y desde pequeño yo estuve viajando por los Andes, desde jovencito, y conocí, tuve amigos peruanos y bolivianos, y me interesó muchísimo esa relación que había entre mi tierra, que era de raíz guaraní, y los incas, ¿no? Yo me acuerdo que uno de mis amigos me decía, yo soy inca en Cusco, y yo pensaba que los incas eran algo del pasado, y luego me di cuenta de que no, de que son una nación como los catalanes o los vascos, y por lo tanto que está vigente en la actualidad. Y mi visión es realmente geopolítica, de la geopolítica que estaba vigente en las naciones y los estados locales o americanos previos a la intervención europea, ¿no? Claro, porque los límites que nosotros tenemos en la cabeza, las provincias, Córdoba, La Rioja, Mendoza, no existían. Había otras provincias, había otras delimitaciones, y cuando los incas posicionaron a los Cuyo, luego hablaremos de los Cuyomarcas son una sociedad doblegada por los incas en Perú, y los posicionan, los desplazan hasta la actual provincia de Mendoza, y del otro lado de Mapocho en Chile. Digamos, van avanzando, y nos hizo comprender cómo ese avance realmente era un juego de pinzas que estaba rodeando a los diaguitas. Realmente lo que queremos ahora es presentar nuestra colección dedicada a Córdoba. Son 5 libros que ahora les vamos a contar un poquito de qué van. Le hemos puesto de nombre Córdoba Originaria porque nos gusta ir, o sea, nos remontamos al origen. No podía ser
como dijo Sebastián, las guerras calchaquíes comienzan de golpe como si no hubiera existido nada antes, como si no hubiera habido un Consejo de Estado de Aguita que tenía muy clara y planificada su defensa y su geopolítica. Pa' conocerlo a mi pago, pata a pata lo tiene que andar. Pa' escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Y no podemos nosotros ahora venir en Córdoba a hablar solo de los diaguitas o solo de los comechingones o de quien toque, no. Tenemos que ir al origen, a los caminos antiguos, al poblamiento original, a los descubridores de Córdoba, a los auténticos, hace más de 11.000 años. Es una colección de 5 libros. Vamos a ver uno por uno. El primero son las sociedades prehistóricas de Córdoba, desde los primeros pobladores hasta Tiahuanacu. El segundo son los otros cordobeses, la Córdoba indígena sin comechingones ni sanaviromes. Aquí hay que explicar por qué, Sebastián, por qué le dedicamos un libro a todas las sociedades nativas menos a comechingones ni sanavirones en este momento. Bueno, eso tiene una razón de ser. De hecho, alguien cuando le conté de este libro dentro de la serie que estábamos haciendo, ¿por qué sin comechingones ni sanavirones? Bueno, porque justamente comechingones y sanavirones son los pueblos más nombrados cuando uno piensa en Córdoba, o cuando una maestra frente a su curso habla de los pueblos indígenas de Córdoba, inmediatamente salen comechingones y sanavirones. El tercero es ya la presencia del Imperio Inca en la zona, digamos. Hablamos de las sierras centrales. Recordamos que Córdoba es una entelequia que hemos creado a partir del siglo XIX. Y por lo tanto, antes de ello, pues había una Córdoba colonial y antes de ello había una zona de transición, una zona de frontera para el imperio inca, para el Tahuantinsuyo. La gente asocia frecuentemente a los incas a las montañas nada más, cuando ellos en realidad se movían por todo el continente o el subcontinente sudamericano. Y aquí le vamos a dedicar a esa frontera en la cual ellos tenían una serie de desafíos y se habían posicionado de una forma diferente a la cual estaban posicionados en Catamarca, en la zona, digamos, donde ellos se movían mucho mejor. Al punto que uno pensaría, bueno, Córdoba como que ya es el límite, lo más, el extremo. Bueno, no, los incas llegaban incluso hasta Santa Fe. Y los incas han pisado el delta del Paraná. Los incas conocían perfectamente este continente hasta sus extremos. Sí, concretamente Tupac Yupanqui va a llegar hasta el Río de la Plata. Los quipus camayu, que es decir, los bibliotecarios tradicionales del Cusco, los que llevaban la historia oficial, dicen que cuando llegó al Río de la Plata, con su ejército, por supuesto, lo vio tan ancho que no lo cruzó. Estamos hablando de que un ejército inca llega hasta las puertas de Buenos Aires, lo que luego va a ser Buenos Aires, en el delta del Tigre, digamos, y no es solamente un comentario al pasar, sino que estamos hablando de un contexto que nos va explicando esa expansión, Santiago del Estero, bueno, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, etcétera, cosa que vamos a hablar ahora cuando toque el libro número 3. Y en este que acabamos de poner, que es el cuarto, es el que le dedicamos a los comechingones, los sanavirones. Luego sabemos que también alguna parte de la historiografía empieza a distinguir con los Eña Camiare, y ahí encontramos una relación con los Cañari, con otras sociedades, digamos, dentro del contexto del Tahuantinsuyo. Creo que a partir de los trabajos de Margarita Gentile pudimos entender, o al menos hipotetizar sobre cómo el modo en que trabajaban los incas, llevando pueblos de un lado para el otro, lo que se llaman mitimaes o mitmacuna, que realmente era su modo habitual de trabajar, de despejar zonas, de asegurar zonas, tuvo mucho que ver en el poblamiento de Córdoba de esos tiempos. Claro, el tema es fundamentalmente para entender estas épocas de nuestra historia, hay que olvidarse de los límites del siglo XX, siglo XXI o siglo XIX. Hay que olvidarse.
porque tendemos a pensar de forma cuadriculada y pensamos que no relacionamos nuestra historia con lo que está pasando en Perú. Y resulta que en esa época hablamos de un gran imperio de 16 millones de habitantes, cuando España y Portugal juntos tenían 6. O sea, estamos hablando de la administración de una élite, de una maquinaria muy poderosa que no podía, como dijo Sebastián antes, no conocer y no trabajar sobre sus fronteras. Además, están las fuentes. Túpac, cuando vuelve de su campaña del Río de la Plata y vuelve hasta Catamarca, el Xincal, cruza a Chile y se va al Cusco, explícitamente hace una ordenanza y deja espías vestidos en traje de mercaderes, para que le digan qué estaba pasando en esos territorios que eran de frontera. Y en esa frontera estamos hablando de los territorios del espacio cordobés actual, ¿no? Y por último, tenemos ya el momento en el cual otro gran imperio, que es la monarquía hispánica, toma contacto, desembarca, se alía con una parte de la élite incaica, derrota a la otra en un proceso muy largo que duró más de 40 años, y finalmente tiene vía libre para empezar a desarrollar ese gran plan geopolítico que era conectar Potosí, las riquezas de los Andes, con los mercados europeos y con China. Ese gran proyecto... Sin embargo, eso también ocurrió en realidad, como decías, muchos años después, porque cuando los españoles llegan, no llegan con sus banderas y pendones y plan conquistador bajo a todas luces. Ellos simplemente se alían a distintos partidos políticos que tenían los incas, los Hanan y los Lurin, y entonces cada uno de los españoles, de los grupos españoles, termina apoyando o integrándose a ese grupo que ya tenía facciones en pugna. Entonces, de ese modo van tomando cada vez más relevancia los españoles hasta que dan vuelta a la mesa. Y al topar contra la sierra, el valle del cobre chingón, Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bueno, realmente muy interesante. Como bien dijo Dani, hay mucho más material que este pequeño resumen que compartimos con ustedes. Nada, a mí me choqueó saber que hubo incas en Tigre. Dani, ¿qué querés que te diga? Sí, es muy fuerte, ¿no? Porque hay como una historia ya media escrita y parecería ser que todo se acaba en el puente del Inca. Claro. ¿No? Entonces, la verdad que los autores, tanto José Luis, que es del litoral, y Sebastián, que es de Córdoba, tienen desafían un poco las narrativas tradicionales y utilizan diversas fuentes, por ejemplo, como la toponimia, las tradiciones orales, documentos históricos, y sobre todo este documento que apareció de un tal Juan Betanzos, que era un español que hablaba muy bien quichua y que se encargó, se casó con una princesa inca, y esta princesa tenía relación directa con historiadores incas, y escribió todo un libro sobre lo que pasaba en la colonia en ese momento. Se lo mandó al rey y el rey lo perdió y lo volvieron a encontrar en 1985 en una biblioteca en España. Bien. Y acá llega recién en el 95 aproximadamente. De hecho, si buscan Juan Betanzos lo van a encontrar en internet, inclusive en PDF para leerlo. Y a partir de ahí ellos descubren de que en realidad los incas tenían como una red de espionaje, sería hoy, claro, ¿no? Distribuida en toda América, ¿no? Y sobre todo, bueno, destaca un poco todo lo que hablan de la rivalidad con los diaguitas y la imposibilidad de los incas de dominar a los diaguitas. Y en nuestro caso particular, entrar a la sierra, encontrar que en esta zona había mucha presencia de diaguitas. Yo ya lo había escuchado eso aquí, pero bueno, termina de confirmar, ¿no? Y sobre todo con algunos mapas que han hecho algunos navegantes en la zona y que muestran algunos caminos internos hacia lo que hoy es Argentina, y marcado en los mapas algunas de las etnias con las cuales estos tipos se iban encontrando, ¿no?
Así que realmente es súper interesante. Estos libros se presentó ya el primero, que es la Sociedades Prehistóricas de Córdoba, desde los primeros pobladores hasta Tiahuanacu. Y se presentan los otros 4 ahora en la Feria del Libro en Córdoba, que creo que es en la semana del 12 de octubre. Así que tengo muchas ganas de ir y de conseguir los libros. Sé que se consiguen en PDF, te los venden en ebook, pero bueno, a mí todavía me sigue gustando el libro en papel. Así que no son libros tan caros, podrían estar mucho más caros, creo que están algo de 25.000 pesos cada libro. Porque realmente, Nico, he visto libros de 50 lucas, que no es comprable, ¿no? Locura, sí. Así que bueno, veremos a ver cómo sigue eso. ¿Y quién te dice que por ahí no invitamos a alguno de los autores a que hable en el programa? Sería hermoso, sería bárbaro. En cualquier momento vamos a intentarlo. Por lo pronto hacemos una tanda para volver enseguida con música aquí en Mochileros. Tierrita de mi querer, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Cancunapa. Hola, soy Analía Peirotti, Lía o La Flaca para los amigos más cercanos. Hola, soy Damián Enciso desde Uruguay. Hola, soy Victoria Arturi desde Santiago de Chile. Hola amigos de Mochileros, les habla Antenor desde Lima, Perú. Desde Montevideo los saluda Rodrigo García. De frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. La un música pedazo es de una tierra sola. que vale la pena una canasta con frijoles. Soy... Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. los sonidos que nos igualan son más fuertes que los que nos distinguen. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura... Seguimos en Mochileros y nos quedó pendiente desde la semana pasada referirnos a la maravillosa obra que es Adiós sui generis, concretamente el 50 aniversario de el recital Adiós sui generis, que fue grabado el 5 y el 6 de septiembre de 1975. Justamente por eso es que en este bloque musical vamos a compartir algunas de las canciones que se tocaron en ese recital, empezando por esta. Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Nena, lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana, y que me dé la inyección a tiempo antes que se me pudre el corazón, ni caliente esos huesos fríos, nena. El día que desfilen los cuerpos
que tenga infinitos cafés, que nos den las gracias. Y realmente quiero que te rías y que digas que es un juego no más, o me mates este mediodía, nena. Entrando al cuarto, volando bajo, la alondra ya está cerca de tu cama, nena. Quiero quedarme, no digas nada, espera que las sombras se hayan ido, nena. No ves mi capa azul, mi pelo hasta los hombros, la luz total, la espada vengadora. No ves que blanco no ves que blanco Bueno, en ese momento no se llamaba Itileda, se llamaba Nena. Es una canción que Charlie había compuesto cuando tenía 17 años. Póngase a pensar un minuto en esto. Charlie García había compuesto Itileda a los 17 años. Una cosa impresionante. Bueno, ya la compartía en este momento, en este Adiós Sui Generis, antes de lo que iba a ser el disco en el que iba a aparecer Itileda, que fue el primer disco de Serú Girán, que justamente se llamó Serú Girán, Dani. Sí, realmente increíble, es un tema. Por suerte existe esta gente que guarda cosas y siguen apareciendo algunas canciones de ese recital que no estaban en los dos primeros álbumes, ¿no? Pero bueno, sí, realmente totalmente disfrutable, un tema muy interesante, y estas sesiones de rock progresivo que duraban, no sé, cada tema 10 minutos más o menos. Claro. Vamos con la siguiente. se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación.
tema popularizado por León Gieco, pero que en realidad ya venía desde la época de Sui Generis. Estamos hablando del Fantasma de Canterville, que también se tocó allí en vivo. Como digo, un tema arquetípico de aquella época de la música, especialmente de Sui Generis, ¿no? Sí, vos sabés que yo escuché la primera versión del Fantasma con la versión de Charlie, digamos, en el piano, esta versión, así que nunca me gustó demasiado la versión de León. Perdón, León, lo amo, pero pero la versión de Charlie en el piano siempre me gustó un poquito más, ¿no? Así que también ahí para disfrutar por la fuerza de algunas frases de la... ¿Viste? Uno capaz que Charlie nada que ver, pero vos sacás algunas frases de las canciones y las asociás con lo que estaba pasando en ese momento y tiene una fuerza como especial. Vamos con la siguiente. Yo miro por el día que hermoso como un sol en la ciudad. Y si me escuchas bien, creo que entenderás. Están de este modo. Una radio en mi cuarto me lo dice todo. No preguntes más. Tienes sábados, hembras y televisores. Tienes días para amar aún sin los pantalones. No
siempre el mismo terror a la soledad me hizo esperar en vano que me dieras tu mano cuando el sol me viene a buscar. Bueno, este es el tema que abrió el recital y además es uno de los temas más potentes quizás de Sui Generis en términos de letra y de potencia, ¿no? Incluso un tema que fue censurado en su momento. Instituciones que de algún modo anticipaba o mostraba un poquito de lo que iba a tener Charlie más adelante, ¿no? Sí, vos sabés que ese relato leído por Jorge Álvarez al principio, yo me pensé que era Badía, no sé por qué, sí. Pero no, era Jorge Álvarez. Sí, Instituciones es un disco, un trabajo totalmente diferente a lo que venía haciendo Sui Generis, pero totalmente comprometido con la realidad y con una mirada muy cruda de la realidad realmente. Hay canciones que son para analizarlas. No sé si, vuelvo a insistir en esto, no sé si Charlie lo tenía tan claro en ese momento, pero que obviamente era algo que se estaba viviendo como sociedad y él lo supo expresar en la música muy, muy bien. Vamos con la siguiente. Y cuando pasa el tiempo, alguien se preguntó ¿a dónde fui a parar? Natalio Ruiz, el hombre sí del sombrero gris, caminaba por la calle el hombrecito del sombrero gris, te recuerdo con tus anteojos, qué hombre serio paseando por la plaza. Cada muerte de obis. Y nunca atreverte a pedirle la mano. Por miedo a esa tía con cara de arpía.
Una de las canciones que hacemos con Envío Daniel Sotelo cuando tocamos la guitarra juntos, estamos hablando de Natalio Ruiz, El hombrecito del sombrero gris. Otra canción que si a uno lo agarra medio distraído, uno puede pensar que es una pavada. No así. Es un tema que tiene también una potencia especial, hablando de las letras de Charlie y de Sui Generis. Esta canción es de Charlie, creo que la música es de Puiguari, el autor, en realidad. Sí. Él plantea de que era como una crítica a ciertos dirigentes políticos, de alguna forma. Otros hablan de que el hombrecito del sombrero gris era el de Parravicini, del hombre de gris. Pero bueno, el autor dice que no, que era más bien una crítica y lo solapó con un nombre raro y algún apellido que escuchó por ahí, pero más que nada era una crítica a algún dirigente o alguna forma de ser de los políticos de ese momento, ¿no? Mario Piegari es el autor de la letra. Exacto. Vamos a cerrar con una canción que, justamente hablando de favoritas, es una de las favoritas de nuestro amigo Pablo Martínez, que es ¿Para quién canto yo entonces?, que tiene también una letra realmente demoledora. Sí, una de las canciones más lindas de Charlie, creo yo. Podría haber estado en Por su Gieco tranquilamente. Sí. Está la armónica de León ahí sonando por algún lado. En la versión grabada, digamos. Es una muy linda canción realmente. A veces emociona la letra y las cosas que dice Charlie en la canción. Y que no han perdido vigencia. Para disfrutar y recordar estos 50 años del recital en el Luna Par y la apertura del rock nacional de alguna forma hacia toda la sociedad argentina, ¿no? ¿Para quién canto yo entonces? Y Sui Generis, para empezar a terminar el programa del día de la fecha. Y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba. No dejes de cantar, no dejes de cantar. La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochileros. Cantar y atrapa el momento hasta hacerlo canción.
canción. Aguante un momento, ¿ta? Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio, tu programa en internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Y como dice Jorge, si no sabes para dónde vas, no saber para dónde uno va termina mal. Entonces hay que saber, hay que entender. Luego el sendero se va haciendo, se va armando y uno va caminando y va empujando. Pero el horizonte es importante. En ese vamos a compartir la música de un amigo de George Harrison, un buen amigo de George Harrison, que incluso le consiguió un par de laburos a George Harrison. Estamos hablando de Paul McCartney, que un 12 de septiembre de 2005 edita Chaos and Creation in the Backyard, algo así como Caos y Creación en el Patio de Atrás, su 13º disco, y de ahí sacamos este tema que se llama Fine Line, que fue uno de los cortes de difusión de este disco que sonó bastante y que además tiene la particularidad que en el caso de Paul no es tan particular, vamos a decirlo, de que Paul McCartney toca todos los instrumentos, salvo por las cuerdas que se escuchan de fondo. Todo lo demás lo toca Paul, batería, bajo, teclados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cerramos con esta, Dani. Como siempre, tenía que ser así. Si tuvimos a Sui Generis, teníamos que tener a los Beatles. Claro. De alguna manera. Así que sí, bueno, un programa intenso. Un saludo otra vez a todos los maestros. Saludo a toda la gente que nos escucha en las distintas radios. Les mandamos un cariño enorme a toda la gente de ahí cercana a Villa Dolores, a San Pedro, a la gente de Mina Clavero que también anda, y por supuesto a todos los demás que ya mencionamos también al principio, a la gente de San Javier. Sepa que lo tenemos presente y cuando hacemos el programa pensamos en el lugar. No queremos ser una simple repetición de un programa que se hace entre la Sierra y Buenos Aires, hay que decirlo, porque no es un programa que solo se hace en Buenos Aires, sino que tratamos de darle contenido también de alguna forma a lo que nos está pasando en las distintas regiones del país. Así que les mandamos un abrazo enorme a todos y todas y nos veremos la semana que viene, Nico. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y a todas por compartir este momento con nosotros. Hasta la próxima. Courage is about time. You understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We
caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Soy canto nuevo, soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.